Estamos en el martes 10 de julio y, a ver, una mirada más otra vez al tema de la elección, un poco como en balance y hacia dónde se dirige el proceso actualmente. Alfredo Figueroa es consejero del Instituto Federal Electoral. Alfredo, gracias que tomas la llamada. Buenas tardes. Gracias a ti, Javier, y por tu conducto. Saludos al auditorio. Gracias. A ver, para hablar de lo candente de inicio, las demandas de Monex, las demandas sobre Soriana, no recaen en ustedes. Ustedes están obligados a investigarla. ¿Qué han investigado? ¿Tienen información sobre eso? Esa parte, ¿cómo se distingue el terreno, para decirlo claro, Alfredo Figueroa? Bueno, vamos por partes. Lo primero es que para una amplia explicación que seguramente no podemos dar en la radio por los tiempos que tiene y su naturaleza, informo al auditorio que pueden entrar a partir ya de este momento a la página del Instituto Federal Electoral, en donde hay un apartado que se conoce como el IFE Te Responde, en donde viene a detalle, Javier, detalle puntual, todo. ¿Nos puedes dar la dirección? IFE, www.ifeorg.mx. Sale, muy bien. A ver, ¿sale? Adelante, Alfredo. Ahí para que todo el auditorio pueda revisarlo. A ver, el asunto Monex. Hay varias quejas, Javier, asociadas al tema de Monex. Una tiene que ver con el asunto de los monederos que se denunciaron por parte del Partido Acción Nacional, asociado a una distribución de dinero que a partir de esos monederos se habría, hecho con el propósito, según planteaba el propio Partido Acción Nacional en su momento, de hacer un ejercicio de compra y coacción. Nos presentaron dos tarjetas y dos testimonios. El Instituto Federal Electoral actuó en 2 días y resolvió que efectivamente habíamos encontrado una cuenta en Monex que no se advertía que tuviese un vínculo con un ejercicio de compra y coacción, que era efectivamente un monedero, una cuenta concentradora de cerca de 10,000 monederos, Javier, ¿sí? Que involucraba a una tercera empresa, o sea, a otra empresa, que era la que había contratado un servicio, digamos, de dispersión de recursos. Vamos a suponer, como haría una empresa cualquiera que da tarjetas a sus trabajadores como si fuese de nómina. Lo que se planteó por parte del Partido Acción Nacional es que quienes te habían entregado estas tarjetas eran representantes de mesa directiva de casilla del Partido Revolucionario Institucional. Se confirmó que efectivamente así fue y que ellos eran representantes, o que estaban inscritos al menos en el sistema como representantes, y que lo que se advertía era probable o presumiblemente, Javier, un pago para ese efecto, no para un efecto de ningún otro tipo. Esto es, o sea, lo corresponde a la medida cautelar. Oye, Alfredo, perdón que te interrumpa, a ver, sí. Para ver si yo lo puedo entender. Sí. ¿Quiere decir que el PRI, vía esta Monex, a través de un tercero, le pagaba una cantidad a los representantes? Es decir, ¿era como un trabajo, según entiendo? Quiero decir que hay un indicio de que así pudo ser. Ah, claro, hay un indicio de que así pudo ser, sí. De que así pudo ser, y estoy hablando solo de la fase cautelar, Javier, o sea, de la parte que tiene que ver con la posibilidad de congelar o no congelar en su momento, días previos a la elección, la cuenta esta a la que se ha hecho referencia. La investigación continúa y se han hecho no una, Javier, sino cientos de diligencias, y evidentemente el Instituto, por esta vía de la queja, terminará y concluirá su investigación. En cuanto esté concluida, evidentemente llegará al Consejo General y se establecerán, en su caso, las sanciones a las que haya lugar por la vía de la queja ordinaria, déjame decirlo así. Hay otra vía que el IFE además dio vista en relación al particular, hizo del conocimiento de la Fiscalía Especializada, que hay que decirlo, Javier, es la autoridad encargada de perseguir los delitos electorales en el país. Hay toda una narrativa en donde se le señala al IFE que es el responsable de ver los delitos. El IFE no ve los delitos electorales, el IFE no tiene policía, no es Ministerio Público, claro. No es su responsabilidad, pero lo que sí es nuestra responsabilidad es que, sabiendo de la probable comisión de un delito, el IFE lo que hace, que es el principal denunciante, además ante la FEPADE, lo hace del conocimiento de la Fiscalía. Y hay otra ruta dentro del IFE, Javier, que es la ruta de fiscalización, en donde, independientemente de si se usó para qué propósito, que es lo que vamos a resolver en la queja central,
En la de fiscalización se advertirá si se reportó ese dinero al Instituto Federal Electoral, si no se reportó, si es una aportación indebida, si de dónde proviene, en fin, y esa es otra queja que se está y se deberá solventar por parte del propio Instituto Federal Electoral. Yo sé que es un poco complejo y largo de explicar, pero hay otras quejas también vinculadas a Monex. Simplemente digo que hay alguna otra asociada a un asunto que originalmente presentó el periódico Reforma y la periodista Carmen Aristegui, que podría conocerse como el caso Aquino, que es de una suerte de proveedor que entra en confrontación con el Partido Revolucionario Institucional en materia de fiscalización, Javier. Y hay otra queja, que es el caso de Soriana, que llegó, y esto hay que decirlo, Javier, porque también es parte de una narrativa que vale la pena explicar, pues 3 o 4 días antes de la jornada electoral, Javier. Sí. Y en ella también se han desarrollado un conjunto de investigaciones asociadas al particular que cuando estén resueltas, evidentemente, habrá de establecer en su caso, si es lo que ocurre, una sanción del propio Consejo General, Javier, además de que evidentemente se ha dado vista también a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que, insisto, es el ámbito que persigue los delitos en el país. A ver, es que sí está, entiendo que estamos ahora sí que en transición, ¿no? Pues estamos en el proceso, ¿no? No, así es. No hay definición todavía. Pregunto, Alfredo Figueroa, consejero del IFE. Alfredo, el hecho de que todo esto esté en este proceso nos lleva, pregunto, a que antes de septiembre todo esto se pueda saber, y estos pueden ser causales de anulación de la elección. Bueno, a ver, esto hay que decir 2 cosas. La primera es que la elección no ha concluido, Javier. Exacto, ¿no? exacto. Es el primer elemento que tiene que quedar claro. Ni es la época de señalar las reglas de oro, déjame decirlo así, para hablar de nuestra propia memoria, de nuestra propia historia, ni es el momento de parte del propio instituto de hacer una calificación de la elección, porque nuestro modelo no lleva, ojo, a que el propio IFE se autocalifique. La calificación del proceso electoral, de su organización, de las características que ha tenido, e incluso del comportamiento de otros actores, no solo del IFE, por ejemplo, si hubiese delitos, etcétera, le corresponde hacerla a una autoridad que es el Tribunal Electoral, Javier, que para poder establecer, es otra instancia, es parte del Poder Judicial, no es un organismo, digamos, constitucional autónomo, como es el caso del Instituto. El Poder Judicial, por la vía del Tribunal Electoral, lo primero que deberá hacer es resolver los juicios que se interpongan, después calificar la elección, es a quien le corresponde, ¿no? Si esta elección es válida o es inválida, ¿no? Y después, si la considera válida, determinará, en su caso, si corresponde otorgar la constancia de mayoría a quien ha obtenido el mayor número de votos en la elección. Entonces, dicho en otros términos, sobre la pregunta de si eso puede puede invalidar o no invalidar, corresponderá al tribunal advertir si aquí, en estos asuntos que el IFE está resolviendo, que resolverá, e incluso si no los ha resuelto, es decir, el tribunal tiene atribuciones para solicitarnos toda la investigación, todos los elementos que llevemos hasta el momento en el que el tribunal tenga que revisarlo, para tomarlos como elementos de valoración sobre la validez del propio proceso electoral. Yo diría que son elementos que sí se tomarán en consideración, si así lo dispone el propio tribunal, y así se lo hacen ver además quienes promuevan un juicio buscando la nulidad, Javier. Sí, bueno, es muy difícil decir cualquier cosa de lo que viene, ¿no? Digamos, no, más que incertidumbre, diría, estamos en un proceso y hay que ver las pruebas que se presentan de un lado, de otro lado, porque también hay otro tipo de denuncias por parte de los otros partidos, ¿no? Bueno, desde luego, hay un conjunto de denuncias, por ejemplo, en el caso de fiscalización, ya no aquí en compra y coacción, pero fiscalización tenemos asuntos vinculados a lo que se conoció en su momento como el charolazo, como el financiamiento a Morena, como, en fin, hay cerca de 40 asuntos, por eso daba la referencia en relación a este particular tema de la página del instituto, Javier. Sí. Pero sí creo que es importante decir algo.
Es decir, nosotros, digamos, y yo directamente fue quien promovimos en su momento en el propio Consejo General un acuerdo sobre prácticas para inhibir, proteger, y creo que incluso lo comentamos en su momento, conductas contrarias a la ley, como es el tema de ejercicios de compra, de coacción del voto. Fue parte de la tarea de prevención, aunque no es el IFE quien persigue esos delitos, pero hicimos todo lo que estuvo al alcance para prevenir una circunstancia de este orden. El IFE no deberá y no está, Javier, en la posición de negar absolutamente nada, sino en todo caso, y si se acredita alguna conducta contraria a la ley, una como esta tan grave como puede ser que existan mecanismos de compra y coacción del voto, pues deberá encabezar la indignación y la búsqueda de solución con las autoridades competentes, no encabezar la negación, Javier. Esa es una posición que debe quedar absolutamente clara, porque justamente yo escuchaba, por ejemplo, parte de lo que ayer respondía el presidente de la República. Sí. Me parece que justamente está en la responsabilidad del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público en México, la persecución de los delitos, Javier. Entonces, a mí me parece muy bien, y comparto la opinión del presidente en el sentido de que sería deseable y reprochable que cualquier conducta esta se hubiera manifestado en el volumen que sea, 5, 10, 1000, 1 millón de personas, las que sean, pero hay que recordar también, junto con esa afirmación, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales un ámbito del Poder Ejecutivo Federal, Javier. Sí, claro. No del Instituto Federal Electoral. Claro. Que sería, digamos, me parece la parte que faltó explicar al presidente. Yo espero que el presidente no solamente haga un planteamiento de hacer votos, sino adicionalmente voy a actuar. Sí, acciones, a través de mí se va a actuar como parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, pues es lo que se esperaría, ¿verdad? Sí. Oye, ustedes han tenido, por último, relación con Soriana, o eso ya no es de su ámbito. Quiero decir, no, sí. Sí, o sea, porque el representante legal ha aparecido, él dice que es falsa y armada todo lo que se ha dicho de Soriana. Esta parte del IFE, ¿cómo queda en este renglón, Alfredo? Mira, Javier, sí, por supuesto que hemos abierto quejas en varios sentidos en esta dirección. Una queja que llamamos un procedimiento ordinario sancionador, que tiene que ver con probables ejercicios de coacción, más la queja vinculada a fiscalización de los recursos de los partidos políticos, y por supuesto que el IFE está en contacto y está en diligencias solicitando a Soriana pues un conjunto de elementos vinculados a la denuncia que se ha presentado. Yo lo que creo que debe tener tranquilidad el auditorio es que este asunto lo vamos a terminar en el ámbito del Instituto Federal Electoral, resolviendo cuando tengamos todos los elementos de prueba en cualquiera de los sentidos. Y cuando me preguntan, ¿y cuándo será esa fecha exactamente? Pues mira, yo respondo, como es ordinario, no es especial sanción, no es el que dura muy poquito tiempo, tiene que ver con los méritos de la investigación, Javier. Si yo llego a un lugar y ese lugar me lleva a otro lugar, pues sigo en tiempo haciendo y llevando acciones justamente en mérito de la investigación. Por eso vale la pena entrar a esa página, porque se va a revisar con toda puntualidad el conjunto de diligencias que el IFE ha hecho frente a este planteamiento que me parece es injusto con el IFE, que ha dicho el IFE es omiso, no de ninguna manera, y hoy se podrá advertir en la propia página todas las acciones que están documentadas, ha hecho la autoridad para llegar a la verdad de los hechos. Bueno, oye, ¿esto tiene que tener una fecha límite? En el caso de las investigaciones ordinarias, el plazo puede ser muy largo, y en el caso de fiscalización puede ser muy largo, quiero decir, 60, 70 días, Javier, incluso puede haber periodos de extensión adicional de este plazo, y en el caso de fiscalización, desde luego, estas duran mucho más tiempo, ya estaríamos hablando de enero. Eso no debe ser razón para que el propio tribunal no solicite al instituto, ¿verdad?, todos los elementos que ya obran en su poder para hacer esta evaluación, Javier. Muchas gracias, Alfredo Figueroa, consejero del Instituto Federal Electoral. Gracias, Alfredo, que estuviste con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Alfredo.